Continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días en 98.1 FM Mundo, sonando en la capital de los ecuatorianos y en cualquier parte del planeta. Estamos en nuestra comunidad digital en YouTube en FM Mundo Live. Hoy nos acompaña Liosdai Landaburu, es docente de la UID. El tema a analizar hoy, los resultados de la consulta popular y los cambios en el gabinete. Liosdai, gracias por estar con nosotros y como lo conversábamos fuera micrófonos, nos es interesante en el programa tener una visión académica de cómo interpretar lo que está ocurriendo hoy en el clima social y el clima político en el Ecuador, más allá de las pasiones y de los gustos partidistas. Así que eh, empecemos por ahí, agradeciéndote por la visita en esta mañana y a analizar lo que ocurrió con el sí y el no. Bueno, muchas gracias Roberto por la invitación. Eh, ¿Qué podemos abordar ahorita? Ya como que los resultados ya son oficiales, ya tenemos todas las actas ¿Mm? revisadas, ya no hay ningún acta con ningún tipo de situación, de problema. Eh, yo diría que el gobierno con el referéndum y la consulta popular yo creo que encajó de cierta manera una amarga derrota, porque yo creo que si valoramos el escenario previo al referéndum y a la consulta popular, el estado de ánimo, de cierta manera, incluso las encuestas que se habían realizado vaticinaban un triunfo del sí en las cuatro preguntas. Incluso en la cuarta pregunta capaz habría un poco de duda, porque era intensa, era profunda el cambio con respecto a la función del Estado, porque era cambiar la Constitución. Entonces yo creo que el escenario fue sorprendente, ¿no? Fue sorprendente porque Y no quiero decir esperábamos esto, algo, ¿no? y te quiero contar algo más para abonar justamente a esa conversación. Se veía el sí llegar. Yo vi una encuesta de las empresas serias que hacen encuestas, no de los que tienen bola de cristal. Una semana antes iba el sí casi 10 puntos arriba. Pero la tendencia era hacia la baja y nunca se logró recuperar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se arranca un sí hacia arriba y luego viene esto? Porque te digo, más allá de los contenidos de cada una de las preguntas y de su poco tiempo de conversación, eso se centraba más en un sí o un no al gobierno, ¿no? Mira, yo creo que con respecto a la campaña sobre el sí o sobre el no, tanto organizaciones políticas que estaban por el sí y por el no, Ujú. se manifestaron sus inquietudes a la misión de observación electoral de la OEA sobre el poco tiempo de campaña que hubo, Total, ¿no? Yo creo que eso es un punto importante, yo creo que es un punto importante porque solamente 13 días, incluyendo feriados, claro. fue como insuficiente. Entonces, o pensábamos que el sí iba a arrasar y que no era necesario, digamos, tanto tiempo de campaña. Los que iban a hacer campaña por el no, bueno, tenían poco espacio. Y esto me lleva también a pensar sobre todo la validez o no de las encuestas. Las Mm. encuestas se equivocaron completamente y el escenario no fue lo que se pensaba que iba a ocurrir. Fue un escenario totalmente distinto, o sea, el imaginario cambió completamente. Y el imaginario es lo que tenemos ahorita, o sea, tenemos las cuatro preguntas, los cuatro casilleros como estaba en la boleta, con un no, Ujú. y sobre todo la pregunta de la consulta popular con el 61%, con el 61,81% del no. Y si analizamos, por ejemplo, cómo fue la votación en las cuatro provincias más numerosas, con mayor personas, con mayor capacidad demográfica, que es Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, solamente en Pichincha ganó la pregunta C. Mm. Solamente ganó en Pichincha la pregunta C. En todas, o sea, tanto en Guayas, Manabí, Azuay y en Pichincha, las A, B y D perdieron. O sea, Ahora, pero si te realmente es... fijas, pero ahí tienes Ujú. otro fenómeno adicional, ya que vamos a esa pormenorización. Tungurahua fue un sí contundente. Sí, sí, en Tungurahua hay Tungurahua es la única particularidades, ¿no? provincia del país donde tienes Ujú. un sí contundente marcado en las cuatro. Yo creo que hay particularidades, una de ellas es la que usted menciona, y eso me lleva a pensar cómo el pueblo ecuatoriano valora que se le consulte, ¿sí? Si de verdad hace una respuesta técnica, pregunta por pregunta, de qué es lo que está detrás, Mm. o si consideramos que el referéndum y la consulta popular era sobre la imagen del presidente. Yo creo Eh, que es un debate que hace sí, tiempo está pendiente, o sea, sobre todo porque
existe como una simplificación de que el criterio es como que la votación, el criterio es que la votación es completamente para ver la popularidad del presidente. Cosa que, a ver, la realidad sea dicha, no es así. O sea, de ninguna pregunta se dice, ¿usted valora al presidente de manera positiva, sí o no? Eso no existe en ninguna pregunta. Pero sí, claro, la gente, de pronto el clima social, ¿consideras tú que influyó a que la gente diga, que me pregunte cualquier cosa, voy a decir que sí o voy a decir que no? Sí, una respuesta mucho más sencilla que algo elaborado y planificado y de fondo estructurado. ¿No te suena por ahí? Mira, Ecuador es una democracia presidencialista, ¿no? Y cuando vamos a la literatura, vemos que las democracias parlamentarias, que son las que más abundan en el mundo, Ujú. tienen una condición particular de la democracia parlamentaria, es lo que llaman el voto de confianza y el voto de censura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que lo que ocurre en la democracia parlamentaria, el voto de confianza, voto de censura sobre la gestión presidencial o de un partido, se ha de cierta manera traspasado a nuestra condición de democracia parlamentaria, no exactamente en esa condición, porque es una democracia presidencialista la nuestra, pero sí a que cada vez que se hace una consulta popular o un referéndum, se valora la gestión del presidente. O sea, Ok. es Está una implícito. cuestión, sí, es una cuestión que entonces es el debate que tenemos como ciudadanía, ¿no? O sea, ¿se valoran pregunta por pregunta? Yo creo que sí, yo creo que valoran pregunta por pregunta, pero hay algo detrás también. O sea, la persona cuando va a votar analiza la labor y hace una cuestión de, digamos, de revisión de la efectividad o no de las políticas presidenciales en los últimos tiempos. Entonces, de cierta manera, tenemos un contexto que fue un contexto que ahora, por el resultado del referéndum y de la consulta popular, sabemos que fue adverso. ¿Sí? Totalmente, estamos totalmente claros en el sentimiento generalizado, porque es algo que se siente en las calles. Ahora, del otro lado de esto, una vez que la ciudadanía se pronunció con este no, no a las consultas, un no a la aprobación de la gestión de lo que puede estar haciendo el gobierno central el día de hoy, se genera una crisis de gabinete. Los ministros ponen sus cargos a disposición y gran parte de ellos son reemplazados y otros movidos, rotados de funciones. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo no diría que es como tal una crisis de gabinete. Yo creo que es lo lógico que debería ser el presidente y él es lo que fue lo que hizo, ¿no? O Mm. sea, tenemos que reestructurar la función de los ministerios y las competencias y las caras de los ministerios, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso fue correcto, ¿sí? O sea, O sea, es cambiar, decir, perdóname, solamente para puntualizar, Liudai. Entonces, ok, el gobierno, el presidente, o escucha a la ciudadanía, dice, ok, no están de acuerdo con cómo están saliendo las cosas. Entonces, vamos a hacerlas diferente. Vamos a cambiar a las personas que consideramos no están haciendo bien su trabajo o a mover a quienes pueden ser más eficientes en otras posiciones. Por ahí un poco viene siendo el sentir de respuesta. correcto, correcto. Yo no diría que es crisis de gabinete, o Ok, sea, o crisis ministerial. Yo ok, diría que es el paso que desde las ciencias políticas lo que debería ocurrir. Tiene que haber cambios. No podemos cambiar al presidente, por supuesto. El presidente fue elegido democráticamente, tiene un periodo de tiempo que cumplir, pero las figuras que sí se pueden cambiar son los ministros. ok. Ahora, ¿cuán eficiente o cuán efectivo han sido los cambios que están ocurriendo alrededor del gabinete? Yo pensaría que no es tan profundo, no es tan profundo, porque si bien hay ministros que sí o sí han abandonado su puesto, hay otros ministros que han sido cambiados de Ujú. un ministerio a otro. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero el Ministerio de Gobierno hay toda una polémica alrededor de la persona que fue designada y las cosas que sucedieron. Entonces, de cierta manera, sí es correcto el paso de cambiar, por supuesto, de reestructurar el gobierno, pero me genera un poco de dudas cuán profundo y cuán efectivo sea lo que está ocurriendo, ¿no? Yo pensaría que el gobierno debería básicamente cumplir los objetivos que se propuso en su plan de trabajo, el plan de trabajo por el que los ecuatorianos votaron este propio año, o sea, de 2025 a 2029. Y ahí hay una serie de contradicciones. Hay una serie de contradicciones en el plan de trabajo del gobierno
y las cosas que sucedieron, digamos, con la consulta popular. Y te puedo mencionar dos ejemplos, ¿no? Sobre todo para valorar qué fue lo que pasó y sobre todo hacia dónde debe conducirse el Estado, ¿no? O sea, el gobierno. Básicamente, la visión del plan de trabajo del gobierno era instituir, bueno, un Ecuador más justo, equitativo, próspero y democrático y buscar el bienestar colectivo. Ujú, Ahora, ¿qué es lo que dice? Hay una parte, y es, yo creo que tenemos que ser como ir hacia atrás. O sea, ya tenemos, hay muchas valoraciones sobre lo que pasó, pero tenemos que ir al plan de trabajo y hacia cuál es el objetivo del gobierno y hacia dónde debería ir, más ujú, allá de todas estas transformaciones que están ocurriendo en los ministerios. Bueno, en el eje social, por ejemplo, en el eje social se habla de fortalecer el capital humano mediante la promoción de la educación integral, inclusiva y de calidad. ujú. Y a raíz del referéndum y de la consulta popular, o sea, hubo medios que sobre todo abordaron si la consulta popular iba en el sector educativo, era necesario o no mantener la gratuidad de la educación pública a nivel de universidad. De cierta manera, una cosa dice el plan de trabajo con respecto a la educación de calidad para todos los niveles Ujú, y algo distinto fue lo que se debatió de lo que iba a pasar supuestamente en la consulta ok. popular. Eso es un punto negativo. Otra cuestión es que en el propio plan de trabajo de ADN que ganó las elecciones, se habla de que el sistema de salud nacional tiene deficiencias de infraestructura hospitalaria. Y el propio presidente el 31 de octubre dijo en Teleamazona de que iba a traspasar, si ganaba la consulta popular, la atención de salud del IES al Ministerio de Salud. Sería el Ministerio de Salud, así es. Básicamente son cuestiones contradictorias porque se vota una 56%, creo que fue el valor total del triunfo del presidente Noboa en las elecciones pasadas. Entonces, el pueblo ecuatoriano votó por este plan de trabajo. Votó por este plan de trabajo y un plan de trabajo que debería hacerse, debería ser coherente en su desarrollo, en su puesta en práctica. Y creo que no es lo que está pasando. Y de cierta manera, estos cambios alrededor de los criterios, de los mismos o de los propios objetivos que aparecen en el plan de trabajo, yo creo que la misma ciudadanía valora la gestión del gobierno. Y más allá de todos los acontecimientos coyunturales que yo creo que influyeron, por supuesto, en el resultado de las protestas, del movimiento indígena, eh, la crisis que hay en el sistema de salud, la inseguridad. Solamente un dato, en el primer semestre de este propio año, o sea, Ecuador tuvo una cifra de homicidios que nunca había tenido en la historia. Básicamente la cifra de homicidios que tuvo Ecuador, lo tengo por acá, es un crecimiento de un 47% con respecto a 2024. O sea, tenemos una crisis seria de inseguridad y de cierta manera las personas cuando van a votar dicen, bueno, a ver, ocurre lo que yo le comentaba, o sea, va pregunta por pregunta, piensa técnicamente, digamos, cuán profundo puede ser la transformación del Estado, si conviene o no, pero también ejecuta como analiza la ejecución y efectividad del gobierno en los últimos meses. Entonces, de cierta manera hay cuestiones en las cuales, por supuesto, esto afectó. Yo diría, ahora analizamos, es muy cómodo analizar ahora los resultados de la encuesta, los resultados de las Las elecciones. elecciones de este domingo, pero tenemos que ver qué es lo que pasa hacia detrás, ¿no? O sea, tenemos un corte hacia aquí y qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que cómo el gobierno debe reconducir, cómo reconducir su camino. O sea, si bien es correcto que exista, por supuesto, un cambio en el gabinete, yo creería que debería ser más profundo. Yo creo que debería el gobierno volver a su propio plan de trabajo y ejecutar lo que prometió, que dijo que iba a hacer y no lanzar, digamos, estrategias coyunturales como la que pasó con el tema de salud, con el tema de educación, con el tema de seguridad incluso, porque no se habla de bases en el plan de trabajo, con respecto a la ejecución y funcionamiento del gobierno. Criterios muy válidos y los agradezco muchísimo por haberlos compartido con nuestra audiencia. Eh, Mucho por conversar, mucho por analizar, mucho para pensar, pero debemos llegar hasta aquí por temas de tiempo. Te quiero agradecer mucho, Liosday, por haber estado Muchas con gracias a nosotros usted. compartiendo tus válidos criterios con nosotros y con nuestra audiencia. Muchas gracias a usted por el espacio y bueno, deseo que pase entonces un buen día. Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo Liosday Landaburo, docente de la UID, analizando los resultados de la consulta popular y los cambios del gabinete. Nosotros continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días.